¿Qué tal, ingeniero? Siguiendo con la configuración de nuestro transistor como un interruptor, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la magnitud del voltaje de entrada necesario para cerrar el interruptor, saturar el transistor? ¿Cuál es el voltaje de entrada? Número 2. ¿Cuánta corriente circula por la carga cuando esto pasa? La corriente que circula por aquí, que es la corriente de colector. ¿Cuál es la magnitud de la corriente de base? Es la pregunta número 3. Entonces, la magnitud de la corriente de base, ¿sale? Es lo que vamos a calcular. Tenemos nuestro ejercicio y lo primero que vamos a hacer es identificar nuestros datos. Tenemos la resistencia de carga, tenemos el voltaje de alimentación, la beta, que es la ganancia del transistor, la resistencia de la base, pero no sabemos cuánto vale el voltaje de entrada con el que se va a activar este circuito. Empezamos con la primera rama, que es la corriente de colector. Entonces tenemos que la corriente de colector, cuando está en saturación, es el voltaje de entrada, de alimentación, que es 24 entre 16, que es la resistencia de carga, y es lo que tenemos aquí. Y eso nos va a dar 1.5 amperes. Ya tenemos la resistencia de carga. Ahora vamos a encontrar la intensidad de colector, y ahora vamos a encontrar la intensidad de base. La intensidad de la base es igual a 1.5 entre la beta, que es 150. Pero también tenemos la siguiente fórmula, que es el voltaje de alimentación entre beta por la resistencia de carga, que sería 24 entre 150 multiplicado por 16. Y eso nos tiene que dar, tanto en esta fórmula como en esta fórmula, nos tiene que dar 0.01 amper en las dos fórmulas. Ya tenemos la corriente de colector, la corriente de base. Ahora vamos a encontrar el voltaje de entrada con las dos fórmulas. La primera fórmula nos dice que el voltaje de entrada es igual a la corriente de base 0.01 multiplicado por la resistencia de base, que es 1000 más 0.66 volts, y eso nos da como resultado 10.6 volts para poder activar nuestro transistor. Con la siguiente fórmula vamos a encontrar el mismo resultado, pero ahora con datos diferentes. Tenemos 24, que es el voltaje de alimentación. Tenemos la resistencia de base, que es 1000 multiplicado por 1000 entre 150, que es la beta, multiplicado por la resistencia de carga, que es 16. Y todo esto se le va a sumar 0.6 volts. Y eso pues también tiene que dar como resultado 10.6 volts. Si vemos, nuestro circuito ya está resuelto. Nuestro circuito tiene la corriente de colector de 1.5 amperes, nuestra corriente de base, que es de 0.01, y nuestra voltaje necesario, que es de 10.6 volts. Aquí fueron amperes. Si se fijan en la fórmula que les había dado, de la corriente de colector es beta veces la corriente de base, aplica aquí. Tenemos la corriente de base, tenemos 150
que es la beta multiplicado por 0.01, y eso nos va a dar corriente de colector, que es 1.5 amperes aproximadamente. Si se fijan, la corriente que tenemos aquí se multiplica por la beta y nos da 1.5 amperes.